Buenas tardes. Continuamos ahora con el siguiente tema de esta tarde, que es lo que corresponde a intoxicaciones en pediatría, ¿no? En el ámbito de las emergencias, las intoxicaciones van a ser de muy de mucha complejidad a veces en su manejo, sobre todo cuando no tenemos un conocimiento claro de cuál ha sido el tóxico involucrado, ¿no? Se constituyen como un problema de salud pública porque van a generar una de cada 250 a 300 visitas a servicios de urgencia, ¿no? En pediatría vamos a tener que ver dos cosas, dos aspectos muy importantes en cuanto a cómo se dio la intoxicación. Primero, la edad del paciente y por otro lado, el fin, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño pequeño suele tener una intoxicación de índole accidental, es decir, no intencional. Encontró una botella, pensó que era agua, pensó que era una bebida y la tomó. Pero cuando siente un sabor amargo, siente algo extraño, lo bota, lo vomita, no lo llega a ingerir completamente. Cosa diferente que se da en el adolescente. El adolescente, mayores de 12 años, suelen haber cuadros con finalidad, ya sea una finalidad suicida, si es que hay alguna patología de índole mental de fondo, un trastorno depresivo, o también aquellos que ingieren sustancias con fin recreacional, como pueden ser drogas de abuso, como cocaína, marihuana, y pueden hacerlo en dosis excesivas y entrar en un cuadro de intoxicación, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre estas dos es que al haber una intencionalidad, la cantidad ingerida o a la cantidad expuesta, que puede ser por humo o por inhalación, va a ser mucho mayor que cuando es algo accidental, ¿no? Y un caso particular va a ser en los niños pequeños cuando nos enfrentamos a errores de dosificación, ¿no? Ya sea por las distintas presentaciones de un medicamento que puede haber en el mercado con distintas concentraciones y que el padre no haya entendido de forma adecuada las indicaciones, ¿no? Un caso clásico es el paracetamol, que cuando es presentación en gotas es de 100 miligramos por mililitro, mientras que el paracetamol en jarabe es de 120 miligramos en 5 mililitros. A veces el padre se confunde y en lugar de darle el jarabe le termina dando las gotas, pero dosificándola en mililitros, ¿no? Entonces, esos errores de dosificación pueden generar cuadros de intoxicación, ¿no? El cuadro clínico de las intoxicaciones va a ser diverso porque va a depender del tóxico, de la vía por la cual se ha administrado y de la dosis a la cual se ha administrado, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando nos llega un niño que sospechamos que está intoxicado, no siempre vamos a conocer qué tóxico es el que lo ha ingerido o al cual ha sido expuesto, ¿no? A veces los padres encuentran al niño inconsciente y lo traen así a la emergencia o al centro de salud y uno no sabe qué puede haber ingerido. Entonces hay que examinar bien al paciente, evaluar su clínica y preguntar la mayor cantidad de información que se pueda tener. Muy importante va a ser preguntar sobre riesgo de exposición. Por ahí, si es que hay algún familiar que tiene, digamos, diabetes y tiene hipoglicemiantes orales como glibenclamida, que pueden generar cuadros de hipoglicemia severa en el niño. Entonces, estos datos de qué medicamentos están disponibles en la casa o qué tóxicos por ahí, productos de limpieza, pudieran haber estado disponibles en la casa, van a ser muy importante identificarlos para poder empezar a armar nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Frente a un paciente que nos llega grave y que no conocemos qué ha ingerido, lo más adecuado es hacer un enfoque de evaluación sistemática, es decir, un enfoque ordenado, tratando de resolver problemas de riesgo vital para dar un manejo de soporte hasta que logremos identificar el potencial tóxico y valorar si es que hay un antídoto o no. No siempre va a haber un antídoto y el antídoto no siempre es lo más importante en el manejo del paciente. Lo más importante va a ser la estabilización. Entonces, si yo sospecho que el niño que han traído a mi centro de salud, donde estoy trabajando, está intoxicado, lo primero que debo valorar es mi propia protección, sobre todo cuando enfrentamos tóxicos que puedan transmitirse por la piel, como son los pesticidas o los plaguicidas, ¿no? Entonces deberé colocarme las medidas de protección adecuadas para mí porque yo no me voy a exponer a intoxicarme, ¿no?
Luego haré una evaluación inicial con una estabilización inicial. Aplicaré medidas de descontaminación adecuadas dependiendo del tóxico y la vía por la cual se ha adquirido. Y de ahí valoraré los tratamientos específicos, es decir, el uso de antídotos. Cuando hablamos de evaluación sistemática, esto es el enfoque que se tiene en el soporte avanzado pediátrico o en el APLS, que es el sistema de emergencias de la Academia Americana de Pediatría, donde voy a evaluar a mi paciente, voy a identificar problemas y luego voy a actuar sobre estos problemas. Y luego voy a seguir evaluando y reevaluando a mi paciente. En este primer momento de evaluación sistemática, mi objetivo no va a ser identificar la patología o, hablando de intoxicaciones, identificar específicamente el tóxico, sino que mi primera actuación va a ir enfocada a solucionar los problemas de riesgo vital. Y eso lo voy a lograr siguiendo un orden de evaluación, con una evaluación inicial que va a ser una primera apreciación del paciente de forma general, una evaluación primaria donde voy a abordar los sistemas principales mediante el algoritmo del ABCDE y una evaluación secundaria en la cual yo ya voy a profundizar en la historia clínica y voy a hacer un examen más detallado para poder ya conseguir toda la información que me permite identificar la causa por la cual el paciente está en este estado crítico. La evaluación inicial está relacionada con lo que llamamos en nuestra historia clínica el estado general del paciente. En pediatría, una herramienta que puede ayudarnos a evaluar de forma general el estado de nuestro paciente es el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Originalmente fue una herramienta elaborada para el personal que laboraba en el ámbito prehospitalario para poder identificar las cosas más importantes y poder comunicarla al centro que lo va a recibir y hacer las coordinaciones adecuadas, ¿no? Entonces, el triángulo de evaluación pediátrica evalúa 3 puntos. El aspecto general del paciente, que es un reflejo de la oxigenación y la perfusión cerebral, ¿no? Y cuando yo hablo de aspecto general voy a hablar de estas características, del tono, de la reactividad, la consolabilidad, la mirada y el llanto o lenguaje que tenga el paciente. Para poder valorar bien el aspecto es importante sí que yo conozca cómo es el desarrollo del niño y cómo va a variar con la edad, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que un bebé de 2-3 meses va a tener una sonrisa social y frente a cualquier persona que se acerque va a sonreír y eso es lo normal o lo esperado. Pero en cambio un niño de 8, 9 meses, 10 meses ya no, va a empezar a distinguir entre personas conocidas y desconocidas y puede sentir miedo o ansiedad cuando se enfrenta a un desconocido o cuando se aleja de los padres, ¿no? Por eso también el aspecto yo lo valoro del niño en su contexto, es decir, cuando la madre lo trae, estando el niño con la madre sin que yo lo toque, solo mirando cómo se desenvuelve, si es que está reactivo, si es que mira a la madre, si es que está tranquilo en brazos de su padre, o si es que se comunica de forma adecuada para su edad, ¿no? Luego vamos a evaluar la respiración, más específicamente el trabajo respiratorio. Solo mirando veremos si es que hay uso de tirajes, uso de aleteo nasal, si es que está taquipneico. Y escucharé qué ruidos respiratorios son audibles sin la necesidad en este momento todavía de usar un estetoscopio, ¿no? Voy a escuchar si hay estridor, si hay quejido, disfonía, si es que hay ronquidos, por ahí sibilancias se pueden escuchar sin estetoscopio. Y todo esto me permite valorar de forma general el estado del sistema respiratorio. Y la circulación a la piel yo la voy a valorar con el color que tenga la piel, ¿no? Una piel normalmente debe ser rosada, pero puede esta variar a pálida o tener una cutis marmorata e incluso cianosis en cuadros de hipoperfusión, ¿no? Entonces el color de la piel me muestra de forma general cómo está la perfusión periférica. De acuerdo a los hallazgos, yo puedo decir si cada uno de estos lados es normal o anormal. Y puedo establecer una primera impresión general de cómo está el paciente y dónde probablemente está el problema, ¿no? Si mi apariencia sola está afectada mientras que la respiración y la circulación está normal, de primera instancia ese paciente tiene una alteración neurológica o un problema sistémico, ¿no?
Y lo otro que también me permite es valorar qué tan grave está el paciente, porque si es que el paciente tiene solo afectada la respiración, diré que tiene una dificultad respiratoria, pero si está afectada la respiración y ya se está afectando la apariencia, es decir, un paciente con dificultad respiratoria que ya está somnoliento, ya me habla de que ese paciente está andando en un fracaso o una falla respiratoria, ¿no? Igual para los pacientes que tienen afectada la circulación, diré que están en un cuadro de shock compensado, pero si ya se está afectando la apariencia, estaré frente a un shock descompensado, es decir, que el shock ya está afectando la perfusión a nivel cerebral, ¿no? Y cuando ya tengo todos los tres lados del triángulo afectado, estoy frente a un paciente que está en un fracaso cardiopulmonar. Ese paciente está muy pronto, si es que no se maneja y se estabiliza prontamente, en riesgo de entrar en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, esta herramienta que se adquiere con el entrenamiento y que debería valorarse en unos 30 segundos nos da esta primera información que puede ser muy valiosa para yo decidir actuar de una forma, porque si algo está alterado en mi triángulo, yo actuaré para buscar y estabilizar al paciente, mientras que si el niño tiene el triángulo normal, yo podré manejarlo como habitualmente evalúo cualquier paciente, haré mi anamnesis, haré mi examen físico y luego tomaré decisiones, ¿no? Entonces, si mi triángulo, alguna de las partes de mi triángulo está afectada, yo pasaré a mi evaluación primaria con la memotecnia del A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, la A se hace referencia a vía aérea, de airway del inglés, en la cual yo tengo que lo primero, siempre, el primer punto de manejo de vía aérea es el posicionamiento del paciente. Recordar siempre que en el niño, a diferencia del adulto, yo no voy a hiperextender el cuello, simplemente tengo que ponerle una posición de olfateo. Y muy importante, aspirar secreciones que pudieran estar presentes. Algunos tóxicos, como por ejemplo los organofosforados, van a producir una gran cantidad de secreciones, entonces tendré que aspirarlos para permitir que el paciente respire. Muchas veces, alineando la vía aérea y liberando secreciones, el paciente respira y no hay mayor cosa que hacer, pero debemos de estar siempre al tanto de la necesidad de intubar al paciente, ¿no? Luego pasamos a la B, que es del inglés breathing o respiración, donde voy a valorar de forma rápida el sistema respiratorio. Acá sí auscultaré al paciente buscando estertores, buscando presencia de broncorrea, y tengo que valorar el aporte de oxígeno y la necesidad de ventilación asistida. ¿Esto de qué va a depender? De la saturación de oxígeno y del esfuerzo respiratorio o de la ampliación que tenga el paciente, ¿no? Si tengo un paciente que está muy soporoso y que está respirando muy superficial, probablemente sea necesario apoyarlo con ventilación asistida, que podría ser con una bolsa de reanimación, una bolsa mascarilla, ¿no? El aporte de oxígeno es muy importante y se recomienda en general que todo paciente grave yo administre oxígeno al 100%. Pero en el caso de intoxicaciones, debo tener mucho cuidado con algunos tóxicos. Uno de ellos es el paraquat, que todavía se utiliza como herbicida en algunas zonas rurales de nuestro país, ¿no? El paraquat genera el paraquat al interactuar con el oxígeno genera muchos radicales libres y tiene una predilección, el tóxico, por acumularse en el pulmón. Entonces genera mayor daño. Es una de las pocas situaciones en las cuales yo no debo de administrar oxígeno, salvo que el paciente presente hipoxemia evidente, ¿no? El paciente que ha sido intoxicado por paraquat debo de evitar dar oxígeno, salvo que se presente hipoxemia evidente, que lo valoraré con mi oximetría de pulso, ¿no? Luego vamos a pasar a la circulación, a la C de circulación. Acá vamos a colocar un acceso vascular. Recordar que si no tengo un acceso vascular periférico, valorar prontamente el uso de un acceso intraóseo. Valoraré mis funciones vitales y veré si este paciente está en shock o no. Dependiendo de algunos tóxicos, podría incluso estar en lo contrario, en un cuadro de hipertensión, ¿no? Y también deberé identificar si se está generando algún tipo de arritmia cardíaca, que algunos tóxicos lo pueden producir. En la D es el déficit neurológico, y acá voy a evaluar el sensorio del paciente y las pupilas. Y en lo que es intoxicaciones, las pupilas son un dato sumamente importante, nos van a dar mucha información, ¿no? También es importante valorar la glucosa, ¿no? Incluso algunos
ya consideran esto hasta como un signo vital, el tomar una glucosa con un hemoglucotest al pie de la cama del paciente, porque esto no solo nos da información, sino que nos puede identificar un problema que genera alteración del sensorio que es rápidamente reversible, porque el tratamiento de la hipoglicemia inicial es administrar destroza, ¿no? Luego de que ya he hecho la evaluación neurológica rápida, voy a hacer mi exposición, es decir, voy a quitar toda la ropa del paciente y en el caso de las intoxicaciones, acá vamos a proceder a lo que es la descontaminación cutánea, que lo vamos a hablar en un momento. Una vez de que yo he descontaminado al paciente, retirado la ropa, muy importante va a ser detectar y tratar las variaciones de la temperatura que pueden ser la hipotermia o la hipertermia, ¿no? Debo de manejar cualquiera de las dos, debo mantener a mi paciente normotérmico. La evaluación secundaria se refiere ya a hacer una historia clínica, si bien dirigida, mucho más profunda para tratar de identificar la sustancia responsable, ¿no? Muy importante preguntar sobre qué sustancia ha sido, la forma de presentación, las dosis, si en la medida de lo posible tienen el sobre o el empaque, mucho mejor, la vía de exposición y la causa, lo que mencionábamos, si es que ha sido una ingesta no accidental o si es que ha sido una ingesta intencional, porque eso va a también implicar en qué tanto puede haber ingerido la persona, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado desde el tóxico y si es que se ha realizado alguna medida, porque sabemos que a veces los padres se desesperan y le inducen el vómito o le dan leche o le dan alguna cosa, ¿no? ¿Y qué síntomas se han presentado? Hay que tener en cuenta, y es una particularidad de pediatría, que a veces podemos enfrentarnos a cuadros de maltrato. Y en esos cuadros usualmente va a haber discordancia entre lo que dice el padre y los hallazgos que yo vivencio en mi paciente, ¿no? El padre me puede decir que no le ha dado nada, pero yo veo signos claros de una intoxicación, entonces es porque ahí algo está ocultando, ¿no? O tal vez son accidentes de intoxicación, pero involucran sustancias ilícitas, ¿no? Nos ha pasado en el hospital que a veces llegan pacientes que de repente encontraron el paquetito de cocaína que consumía alguien en la casa y lo masticaron y se intoxicaron con cocaína, ¿no? Llegando a convulsionar, a tener un cuadro severo, ¿no? Entonces, y acá voy a hacer ya un examen físico detallado de la cabeza a los pies para identificar todos los hallazgos que puedan estar presentes. Hay situaciones de más riesgo que otras, como van a ser, primero que nada, si es que yo tengo la sospecha de una intoxicación y ya hay presencia de síntomas, eso me habla de una dosis alta del tóxico, ¿no? Si es que la sustancia es potencialmente tóxica a dosis tóxicas si es que se ha ingerido una sustancia a dosis tóxicas o a dosis desconocidas, también me pone en una situación de riesgo. O si es que se han ingerido sustancias desconocidas, porque acá mucho más aún no sabemos con lo que nos enfrentamos. Se han descrito, y bueno, esto es un cuadro del algoritmo español, algunas sustancias que pueden ser sumamente letales en niños muy pequeñitos, ¿no? En niños menores de 10 kilos, que incluso son considerados one pill killers, es decir, que pueden matar con una sola pastilla de estos medicamentos en un niño menor de 10 kilos lo puede matar, y que incluye el amlodipino, la morfina, la glibenclamida, lo que mencionábamos, la hidroxicloroquina, morfina, oxicodona, propafenona, risperidona y una serie de medicamentos. Otros que se han descrito con 2 o 3 pastillas pueden también generar estos daños. Miren, tenemos la isoniazida, que es un medicamento que utilizamos mucho para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Y algunos productos tópicos que también pueden generar intoxicación, como anestésicos locales, alcanfor. Nos han llegado pacientes convulsionando por exposición al alcanfor, ¿no? Los salicilatos, la presencia de productos no sanitarios como alcoholes tóxicos como metanol, etilenglicol también son bastante tóxicos, ¿no? O los hidrocarburos y los insecticidas, ¿no? Entonces, esto lo podemos tener como referencia en un cuadro para poder identificar qué sustancias son de mucho mayor riesgo, ¿no? Asimismo, debemos de conocer de aquellas sustancias que más
o más utilizamos o con las que más interactuamos, cuáles son las dosis tóxicas, ¿no? El paracetamol es el gran ejemplo de esto, porque es un medicamento que se encuentra en todos lados, es muy utilizado y tiene un buen perfil de seguridad. Sin embargo, no deja de tener un riesgo potencialmente tóxicos a dosis supraterapéuticas, ¿no? Y hay que conocer qué cosa es una dosis supraterapéutica. Y esto puede ser, ya sea por una dosis única excesiva, que la tenemos acá, normalmente en neonatos y menores de 3 meses, 75 miligramos, entre 3 y 6 meses 150 miligramos, más de 6 meses 200 miligramos, y de ahí en adolescentes o adultos más de 8 gramos o más de 550 miligramos por kilo, ¿no? Es decir, una sola dosis de este volumen ya es una dosis tóxica. Y lo otro son casos de dosis repetidas supraterapéuticas, es decir, cuando el padre, y no pasa de que digamos el niño tiene dolor y el padre le da paracetamol, pero a las 2 horas o a la hora sigue con dolor y el padre pensando de que le va a aliviar le vuelve a dar y le vuelve a dar a la hora y le vuelve a dar a la hora y así genera una dosis acumulada a lo largo de 24 horas. Esto también genera toxicidad en el caso de paracetamol, ¿no? En el ibuprofeno si tenemos una dosis única de más de 100 miligramos por kilo, ácido acetilsalicílico más de 150 miligramos y así podemos ver distintos medicamentos. Los antihistamínicos, usualmente la dosis tóxica va a estar en 4 veces la dosis terapéutica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando a veces se prescribe antihistamínicos en lactantes o en niños pequeños, que si no damos las dosis adecuadas el niño puede entrar en un cuadro de depresión incluso respiratoria. Usualmente es más trastorno del sensorio o la presencia de ataxia, ¿no? Benzodiazepinas, psicofármacos y que también tienen dosis tóxicas ya descritas, ¿no? Esto también podemos tenerlo como una referencia adicional ante la posibilidad de que se puedan presentar. Y así como tenemos los medicamentos o los fármacos que son altamente tóxicos, también hay que conocer o tener relación de que hay sustancias que no son tóxicas. Y entre ellas, digamos, vamos a tener la lejía de uso doméstico, ¿no? Las lejías de uso doméstico ya suelen tener una dilución que no tiene tanto potencial corrosivo como fueran las lejías industriales que se comercializaban previamente, ¿no? Entonces acá tenemos una lista también de sustancias con poca toxicidad, porque a veces pasa que vienen y dicen mi niño se comió el crayón, se comió plastilina, los padres asustados, entonces hay que saber en qué casos decirle, bueno, no va a generar mayor toxicidad, ¿no? Esto, claro, hay que tener en cuenta que con crayones, plastilinas y estas cosas hay que ver también el origen, porque a veces pueden ser producidas con sustancias tóxicas como el plomo, ¿no? Entonces eso también debemos tenerlo en cuenta. Muy bien, cuando vemos la clínica vamos a tener 2 formas de abordarlo. Por un lado tenemos los toxindromes. Los toxindromes son síndromes clásicos descritos por grupos de tóxicos, ¿no? Entonces tenemos los simpaticomiméticos, que son los producidos por cocaína, anfetaminas, que básicamente van a estar con un estado hiperalerta de agitación, pupilas midriáticas y las funciones vitales elevadas, ¿no? El síndrome anticolinérgico, que se va a dar por antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, espasmódicos, atropina, que va a ser el paciente también hipervigilante, agitado, puede tener alucinaciones, y las pupilas dilatadas, funciones vitales también elevadas, ¿no? Y acá, por el efecto anticolinérgico, vamos a tener piel seca, rubicunda y disminución de la peristalsis intestinal, ¿no? El síndrome alucinógeno, que se va a dar usualmente por drogas de abuso, donde va a predominar lo que son alucinaciones o cuadros de delirio, ¿no? Acá podemos encontrar, digamos, nistagmos y usualmente las pupilas dilatadas. El síndrome opioide, que se da por justamente el consumo de derivados opioides, que van a ser un cuadro más bien depresor del sistema nervioso. El paciente va a entrar en una alteración del sensorio que puede llevar al coma, pueden presentarse las pupilas mióticas y puede llevar a depresión respiratoria, requiriendo ventilación mecánica. El sedativo hipnótico suele también ser un efecto depresor del sistema nervioso, puede generar cuadros de confusión, esto por coma. Las pupilas van a estar en un estado variable.
Y el síndrome colinérgico, que es clásicamente descrito en las intoxicaciones por insecticidas, organofosforados y carbamatos, donde vamos a tener un cuadro de confusión, coma, miosis, que va a ser uno de los datos más relevantes, y con una frecuencia cardíaca disminuida, mientras que la presión arterial podría estar elevada o baja, ¿no? Aparte de salivación, incontinencia, diarrea, broncorrea, que van a ser datos muy característicos, ¿no? Y el síndrome serotoninérgico, que son los inhibidores de la monamina oxidasa, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, la meperidina, el estrometorfano, que van a dar un cuadro otra vez de hiperalerta, confusión, agitación, coma, ¿no? Es difícil a veces recordar todos los toxindromes y sobre todo llegar a clasificar bien al paciente. Requiere de mucha experiencia y mucho conocimiento de los distintos tóxicos para poder identificarlo y catalogarlo. Es un síndrome tal. Algunos son clásicos y muy repetidos y muy conocidos, como son el síndrome colinérgico en el caso de las intoxicaciones por órganos fosforados, ¿no? Pero en los otros la alternativa va a ser tener una orientación de acuerdo a los hallazgos para poder ir identificando posibles causas, ¿no? Entonces, digamos, esta tabla lo que nos trae es, de acuerdo al hallazgo clínico, por ejemplo, el coma. Si yo tengo un paciente que me llega en coma, ¿cuáles son los tóxicos que más frecuentemente me pueden llevar al coma? Si más bien lo tengo en delirio o un paciente agitado, ¿cuáles son los tóxicos que me pueden llevar a este estado? ¿No? Si el paciente convulsionó, ¿qué tóxicos pueden producir convulsiones? ¿No? Con respecto a los cambios de la temperatura, ¿cuáles son los que aumentan la temperatura? ¿Cuáles son los que disminuyen la temperatura? Las pupilas, ¿cuáles me producen miosis? ¿Cuáles me producen midriasis? Y acá tenemos con respecto a la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio. Y un dato importante va a ser la radiopacidad, sobre todo cuando hablamos de tóxicos ingeridos, porque nos puede ayudar a valorar de forma indirecta la cantidad de ingesta, ¿no? Esto, bueno, menciona a los body packers, que son aquellos que ingieren paquetes de droga para trasladarlos, que esto normalmente es más en adultos. Pero digamos, sustancias como el hierro, que a veces se tienen pastillas, ¿no? En las pastillas de sulfato ferroso, estas son pastillas radiopacas, ¿no? Y si el paciente se ingirió, o hay la sospecha que se ingirió todo un frasco, todo un blister, lo podríamos ver en una radiografía, ¿no? Algunos compuestos de liberación lenta o algunas toxinas que tengan algún envoltorio también podrían verse en una radiografía, ¿no? Y como uno de los exámenes auxiliares y uno de los hallazgos más frecuentes está la acidosis, ¿no? Cuando tengo la posibilidad de hacer una gasometría, puedo ver acá qué fármacos me van a producir acidosis, rescatando, digamos, el ácido acetilsalicílico, los AINES o la intoxicación por etilenglicol van a cursar con acidosis metabólica, ¿no? Los exámenes auxiliares, esto cierto, es más de manejo hospitalario, pero igual hay que tener en cuenta cuáles nos pueden ayudar y tal vez resaltar de nuevo la importancia de una determinación rápida de glucosa y en la medida de lo posible hacer una gasometría venosa, electrolitos y una función hepática y renal como base, ¿no? El dosaje de niveles de tóxicos va a ser algo importante en algunos casos, pero no siempre va a estar disponible. Cuando yo tengo exámenes auxiliares, tengo que también tener una referencia de cuáles pueden ser los posibles tóxicos de acuerdo a los hallazgos que voy encontrando, ¿no? Esto es otra vez más de manejo hospitalario, pero me puede orientar, digamos, como decíamos, la acidosis metabólica a una ingesta de metanol para aldehído, de hierro, isoniazida, o la generación de ácido láctico, ¿no? Por monóxido de carbono, metamoglobinemia, ¿no? Si es que tengo, digamos, una acidosis con anión GAPA aumentado, la sospecha de que haya ingesta de alcohol, salicilatos, isoniazida, hierro, tolueno, paraldehído, ¿no? Y lo que son las alteraciones de la glucosa, ¿no? La hiperglicemia, la hipoglicemia, qué cosas pueden haber generado esto. Muy bien, ahora vamos a lo que es un aspecto importante del manejo, que es el componente de descontaminación, descontaminación. ¿A qué se refiere con descontaminación? Si mi paciente ha sido expuesto a un tóxico, el tóxico puede todavía estar presente, ya sea en su cuerpo o en
su intestino si es que lo ha ingerido, y yo debería disminuir la absorción de ese tóxico, es decir, disminuir que ese tóxico se siga absorbiendo para poder disminuir los efectos o la sintomatología. La descontaminación puede ser de distintos tipos. La más común o la más conocida es la descontaminación gastrointestinal. Esta se aplica solo si sabemos que el tóxico es una sustancia recuperable confirmada. Han pasado menos de 2 horas de la ingesta, ideal es que sea en la primera hora y que no haya riesgo de aspiraciones, es decir, tenga un paciente plenamente consciente o en todo caso tenga una vía aérea asegurada y que no tenga alguna contraindicación. ¿Cómo voy a hacer la descontaminación gastrointestinal? El método de elección es carbón activado. El carbón activado se va a dar 1 gramo por kilo, máximo 25 gramos en menores de 14 años y máximo 50 gramos en mayores de 14 años. 25 en menores y 50 en mayores de 14 años. Lo recomendado es de que no sea por sonda nasogástrica. En realidad, si es que yo tengo un paciente despierto, consciente, lo ideal es de que le dé a tomar directamente. Obviamente el carbón activado es negro, es una sustancia que luce extraña. Se puede mezclar con jugos de frutas o incluso con bebidas de cola, gaseosas negras, para ocultar su color y permitir que la persona lo pueda beber mejor, o incluso algunos describen con chocolate sin leche, ¿no? Esto lo voy a administrar por vía oral, ¿no? Y el uso de sonda nasogástrica lo debo utilizar solo en el caso de que haya algún riesgo, o mejor dicho, haya superado el riesgo de aspiración, es decir, de que el paciente esté intubado, ¿no? Ahora, ¿en qué casos no debo de utilizar carbón activado? Vamos a recordarlos con esta memotecnia que es el FILES, donde tenemos la P, que es de pesticida, derivados de petróleo o una vía aérea no protegida, la H de hidrocarbonos o metales pesados, heavy metals, o que ya haya pasado más de 1 hora, la A de ácidos, álcalis, alcoholes o una alteración del nivel de conciencia por el riesgo de aspiración, la I de iron, de hierro en inglés, la presencia de hilio u obstrucción intestinal, la L de litio o de falta de reflejo nauseoso y la S de solventes o presencia de convulsiones, ¿no? Básicamente son tanto tóxicos que no son absorbidos por el carbón activado como situaciones donde no tengo la seguridad de proteger mi vía aérea. El lavado gástrico en realidad no está recomendado de forma rutinaria, ¿no? Se va a usar excepcionalmente cuando yo sé que se ha ingerido una dosis potencialmente tóxica y estoy en la primera hora después de la ingesta. Y sobre todo lo voy a elegir en casos donde el compuesto no sea absorbible por carbón activado, ¿no? Podría ser ese caso de algunos medicamentos que tienen cobertura entérica que disminuye su absorción, sería una alternativa, ¿no? Siempre debe hacerse buscando tener seguridad de la protección de la vía aérea, es decir, si lo tengo en un paciente consciente de preferencia y valorando el riesgo que pueda vomitar ese paciente. Y una cosa importante es de que debe utilizarse una sonda orogástrica de gran calibre. Hablamos de sondas número 20 para lactantes, 24 y 28 para niños, ¿no? En realidad son a veces no tan frecuente disponer de estas sondas gruesas, pero son las que serían ideales para poder extraer todos los componentes. De no contar con ellas es usar la sonda más gruesa que yo tenga disponible. El volumen para el lavado gástrico es de 10 a 15 cc por kilos, más o menos entre 200 a 300 cc, que yo voy a administrar de solución salina a temperada. Lo ideal es de que esté a 38 grados centígrados. Lo administro y luego lo retiro, ¿no? Para poder extraer los componentes que pudieran quedar en el estómago. Una alternativa al lavado gástrico va a ser el lavado intestinal. Esto se va a utilizar en sustancias no absorbibles por carbón activado, como los metales pesados, el hierro, litio o el potasio.
y se va a dar también en sustancias de liberación retardada con cubierta entérica y que ya han pasado más de 2 horas de la ingesta, ¿no? En casos de ingesta de parches de medicación o drogas de abuso también se podría utilizar. ¿Y cómo voy a hacer mi lavado intestinal? Voy a administrar polietilenglicol de 250 a 500 cc por hora por 4 a 6 horas, ¿no? Igual, si eso es en el lactante, y en el niño es 100 cc por hora por 4 a 6 horas, y en el adolescente 1500 a 2000 cc por hora por 4 a 6 horas, o hasta que las deposiciones salgan completamente claras, ¿no? Completamente líquidas, claras. Otros tipos de descontaminación van a ser las tópicas, tanto la cutánea como la ocular. Deben de aplicar en los primeros minutos después de la ingesta, de la exposición, y básicamente se da con abundante agua, ¿no? Se debe dar abundante agua durante 15 minutos. En el caso de cáusticos o corrosivos, esto es prioritario, porque mientras más tiempo yo deje el cáustico sobre la piel va a generar mayor lesión, entonces se debe de hacer la descontaminación en la evaluación primaria. Y en caso de riesgo de toxicidad sistémica puede hacerse un lavado con agua y jabón abundante para poder asegurar la eliminación total del tóxico. No olvidemos que para hacer una descontaminación cutánea yo debo de protegerme y usar las medidas de los equipos de protección personal adecuados. Muy bien, y si hablamos de antídotos, en realidad existen listas de los antídotos disponibles. Los más conocidos, digamos, para el paracetamol es la N-acetilcisteína, para los opioides la naloxona, para los órganos fosforados la atropina y la pralidoxima. En casos de metamoglobinemia, el azul de metileno. En casos de hierro, la deferoxamina. En plomo, mercurio, el dimercaprol y el sucímero. Y así tenemos una lista de antídotos. Otra vez recordar que yo puedo tener esta lista de antídotos, pero el antídoto no va a ser lo prioritario en mi manejo inicial. Mi manejo inicial tiene que ir a la estabilización del paciente y a la descontaminación. Y si tengo un antídoto disponible, he identificado el tóxico, tengo un antídoto disponible, deberé aplicarlo, ¿no? Pero a veces no podemos quedarnos paralizados buscando el antídoto sin atender al paciente. Vamos a ver algunos casos y algunos datos sobre algunas intoxicaciones específicas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un paciente varón de 3 años que la madre lo encuentra llorando con un envase plástico en la mano, bastante salivación, sangrado en la boca, y refiere que en ese frasco había preparado soda cáustica diluida para poder hacer la limpieza, ¿no? Y este es un problema y es una de las medidas de prevención muy rescatadas en lo que es evitar intoxicaciones en los niños, es de que los productos del hogar deben estar en un envase adecuado, adecuadamente rotulado y alejados del acceso al niño, ¿no? Muy frecuentes de que se diluyan productos de limpieza como la soda cáustica o como los ácidos o como la lejía y se pongan en envases de gaseosa y se dejen al alcance del niño y el niño no comprende y se lo llega a tomar, ¿no? Entonces vemos de que este paciente tiene lesiones en cavidad oral, en los labios, con costras, está llorando, pero luce en general rosado y no pareciera haber dificultad respiratoria, ¿no? Entonces su triángulo de evaluación está estable, ¿no? Bueno, está llorando porque siente dolor, pero aparentemente en la foto es un niño que está despierto, que está activo, ¿no? Y no hay signos de shock ni dificultad respiratoria. En este caso, en mi evaluación primaria, ¿qué es lo que debería buscar? Voy a tener que vigilar, dado que ha habido una lesión en cavidad oral, mis riesgos están en que haya una lesión interna que podría ser en vía digestiva o en vía aérea, entonces tengo que buscar signos de dificultad respiratoria. ¿Qué estrategia de descontaminación voy a utilizar acá? En este caso nos enfrentamos a un álcali y los álcalis, recuerden que no son tributarios de lavado gástrico, perdón, de uso de carbono activado, y también el lavado gástrico está contraindicado, ¿no? Entonces en este caso no vamos a aplicar estrategia de descontaminación. ¿Y cuál es el manejo que deben tener estos pacientes? Entonces, en la ingesta de cáustico se da una quemadura que va a ser en la vía digestiva, como dijimos. ¿Podría haber una afectación de la vía respiratoria? Sí.
Lo más peligroso va a ser en aquellos álcalis que tengan un pH mayor de 12 y en aquellos ácidos que tengan un pH menor de 3. Por eso es importante identificar cuál fue la sustancia, ¿no? La clínica va a ser variable, usualmente va a haber disfagia, cialorrea, odinofagia, rechazo a la alimentación y vómitos. No necesariamente vamos a tener lesiones en cavidad oral. Si tenemos lesiones en cavidad oral, nos aumenta la sospecha o nos aumenta el riesgo de que haya lesiones internas. Pero hay que tener en cuenta que la ausencia de lesiones en cavidad oral no me descarta la presencia de lesiones internas. Mucho va a depender de la clínica que tenga el paciente. Debemos buscar en estos pacientes también la presencia de signos de perforación o de shock y si es que hay afectación de la vía aérea que se puede manifestar como disfonía o estridor y si hay lesiones cutáneas asociadas. Está contraindicado el uso de carbón activado, lavado gástrico y el uso de neutralizantes porque estos pueden empeorar la lesión. Y más o menos el algoritmo que vamos a usar de manejo es que si el paciente está estable, es decir, tengo mi triángulo de evaluación pediátrica estable, voy a valorar el tipo de ingesta. Si fue una ingesta accidental y es un cáustico que no está en los valores extremos de pH, yo podría valorar darle de alta a este paciente con observación en casa nomás. Pero si es que ha habido una ingesta voluntaria, este paciente tiene que ser ingresado para valorar una endoscopía, ¿no? En casos de ingesta accidentales, pero de sustancias de riesgo o haya presencia de lesiones orales, voy a ingresar también al paciente y lo prepararé para hacer una endoscopía, ¿no? En la endoscopía define el grado de esofagitis cáustica que se ha generado, ¿no? Si es que es una esofagitis grado 0, alta. Si es que es una grado 1 o una 2A, se observa al paciente, se tolera 24 a 48 horas y si no hay nada, alta. Y es en las esofagitis grado 2B y 3A donde sí vamos a tener que manejarlos, dejándolos en ayuno con protector gástrico y se valora el uso de corticoide endovenoso y antibiótico, ¿no? Esto básicamente, sobre todo el uso de corticoides, solo ha demostrado tener algún efecto en este grado de esofagitis, grado 2B, 3A, ¿no? Y cuando ya son esofagitis grado 3B, es decir, que hay una necrosis extensa, estos pacientes tienen que ir a cuidados intensivos. O si estuviera frente a un paciente inestable que podría estar sufriendo una perforación esofágica, ¿no? Otro caso, este es un paciente de 4 años traído a la emergencia por decaimiento y poca respuesta, ¿no? Ingresa letárgico, piel pálida con distrés respiratorio, ¿no? Entonces ya tenemos varios datos acá y vemos que es un paciente que no está conectado de forma adecuada, está letárgico, apariencia alterada, está con una piel pálida, su coloración de piel está alterada y está con una respiración alterada. Su triángulo de evaluación pediátrica está en los 3 lados alterados, es decir, que es un paciente grave de una potencial falla cardiopulmonar, ¿no? Cuando yo voy a hacer mi evaluación sistemática, voy a asegurar mi vía aérea, veo que hay cialorrea abundante, la voy aspirando, voy a escuchar roncantes difusos, se está desaturando, pondré oxígeno a alto flujo o al 100%. Y voy a ver de que está bradicárdico con una presión arterial aceptable todavía para su edad, pero un llenado capilar también aceptable, ¿no? Menor de 2, pero una piel pálida, ¿no? Ya me llama la atención la bradicardia, porque si yo tuviera un paciente chocado, lo que esperaría de respuesta compensatoria es la taquicardia. Cuando lo examinamos vamos a ver de que abre los ojos al dolor, localiza el dolor, hay llanto al estímulo doloroso, aunque algo débil y tiene una hemoglucosis de 90. Y cuando yo veo sus pupilas veo que son unas pupilas puntiformes, mióticas, ¿no? Entonces, teniendo el contexto de una cialorrea, de la presencia de roncantes, es decir, una broncorrea y una afectación del sensorio con miosis, yo ya voy armando y me estoy enfrentando a un probable síndrome colinérgico, ¿no? No hay lesiones, la ropa está algo húmeda y tendríamos que averiguar qué pasó, cuáles han sido los eventos, ¿no? Entonces, se menciona que el paciente estaba irritable, presentó diarrea abundante hace 2 horas, luego vómitos en 2 oportunidades y se asoció a la dificultad respiratoria y sale el dato, ¿no? Que se había realizado una fumigación ese día en la mañana, ¿no? Como mencionamos, estamos frente a un síndrome colinérgico y el síndrome colinérgico, la causa más frecuente va a ser intoxicación por órganos fosforados o carbamatos.
En este caso, la probable vía de exposición ha sido la vía cutánea. Entonces tendremos que hacer una descontaminación cutánea y vamos a iniciar el tratamiento. Entonces, en la intoxicación por órganos fosforados o carbamatos vamos a tener un síndrome colinérgico por inhibición de la acetilcolinesterasa que tiene síntomas de índole muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos son la miosis, el lagrimeo, rinorrea, hipersecreción. Pueden haber bloqueos auriculos ventriculares, náuseas, vómitos, diarrea e incontinencia. En los nicotínicos vamos a ver afectaciones más de índole neuromuscular como fasciculaciones, debilidad muscular, parálisis, temblor, taquicardia. Y puede también haber una afectación del sistema nervioso central, ¿no? Generando ansiedad, insomnio, ataxia, convulsiones y llegando incluso al coma. El diagnóstico es clínico, lo hemos visto, haciendo unidad de los distintos datos que vamos encontrando en nuestra evaluación. Y podría ayudarme el uso de un examen de laboratorio, como es el dosaje de acetilcolinesterasa plasmática, que si está reducido es confirmatorio, pero esto muchas veces no es necesario. El manejo es, si yo tengo sospecha de un síndrome colinérgico, va a ser atropinizar. ¿Cómo atropinizo? Administrando 0.05 miligramos por kilo, ya sea intramuscular o intravenosa, de atropina cada 3 a 5 minutos, ¿no? Si no hay una respuesta con la primera dosis, la puedo duplicar. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a ser que desaparezcan los estertores pulmonares. Y esto es muy importante. No es, antes hablaba de buscar todos los signos de atropinización, ¿no? De que las pupilas se dilaten, que el paciente esté caliente y que disminuyan los estertores. Entre todos esos signos de atropinización, el más importante es que desaparezcan los estertores pulmonares. En adolescentes o adultos ya se puede iniciar con 1 a 3 miligramos cada 3 a 5 minutos, ¿no? Como una dosis estándar. Para lo que es los órganos fosforados, podemos utilizar como antídoto la pralidoxima, ¿no? Este solo tiene su efecto en este grupo de insecticidas. En los carbamatos no va a tener mayor efecto, ¿no? La pralidoxima se va a indicar cuando hay depresión respiratoria grave o espasmos musculares severos y su dosis es de 25 a 50 miligramos por kilo en 50 cc de cloruro que lo voy a administrar. Puede repetirse después de 1 a 2 horas y luego cada 6 a 12 horas o en perfusión continua, de acuerdo a la disponibilidad que yo tenga. Muy bien, entre otros tóxicos vamos a ver los hipnóticos, ¿no? Los hipnóticos son otra causa frecuente de intoxicación, sobre todo tanto en adolescentes que lo hacen intencionalmente como en niños accidental, ¿no? Entre ellos tenemos las benzodiazepinas. Hay que tener en cuenta que la benzodiazepina por sí sola no suele ser letal. Su letalidad está cuando se asocia a otros medicamentos, que es lo que puede ocurrir, ¿no? Digamos en pacientes que tienen gestos suicidas y terminan ingiriendo varios medicamentos, ahí es donde está el riesgo, porque no solo ingieren benzodiazepinas, sino que pueden ingerir antidepresivos y otro tipo de medicamentos. Cuando solo hay una ingesta única de una dosis alta de benzodiazepinas, en 24 horas se resolvió el problema, ¿no? Los síntomas más frecuentes son ataxia, que es el más frecuente, la presencia de alucinaciones, confusión, agitación, pero puede llegar al coma o a presencia de disartria o depresión respiratoria, ¿no? El diagnóstico se va a dar dosando benzodiazepinas en orina o la confirmación del diagnóstico. Y el tratamiento es básicamente de soporte. Si estoy en las primeras 2 horas, sobre todo en la primera hora, haré una descontaminación gastrointestinal. Y en el caso de que yo tenga una depresión respiratoria severa, voy a utilizar el flumazenil como antídoto de la benzodiazepina, ¿no? Ojo de que el flumazenil está contraindicado si es que se han ingerido conjuntamente antidepresivos tricíclicos o tengo sospecha de hipertensión intracraniana o presencia de convulsiones. Los barbitúricos son otro tipo de hipnóticos sedantes que también tienen acción a nivel del GABA, que cuando son intoxicaciones leves se va a tener un cuadro como de embriaguez, también con ataxia, nistagmo, somnolencia. Y a medida de que sea mayor la intoxicación, va a darse una depresión del sistema nervioso central, llegando a la hipnosis e incluso al coma, ¿no? Que es un coma refléxico con flacidez, hipotensión, hipotermia y depresión respiratoria.
Se ha descrito un hallazgo que es la llamada quemadura barbitúrica, que es la presencia de flictenas en nivel de manos y glúteos en pacientes que han ingerido una dosis alta de barbitúricos. El manejo es netamente de soporte, se debe descartar la presencia de hipoglicemia y realizar descontaminación gastrointestinal dependiendo del tiempo de la exposición, ¿no? La alcalinización de la orina puede también ayudar a eliminar el tóxico y se da en intoxicaciones graves y en algunos casos puede ser necesaria la hemodiálisis porque este fármaco no tiene un antídoto identificado. Los opiáceos también son depresores del sistema nervioso central, se usan como analgésicos e hipnóticos. Pueden también tener un efecto sedante y en algunos casos, de forma paradójica, un efecto euforizante, ¿no? Pueden generar dependencia física, psíquica y síndrome de abstinencia en algunos pacientes, ¿no? Y la clínica va a ir desde un adormecimiento leve hasta el coma profundo, pero recordando que puede darse un cuadro de excitación paradójica, ¿no? El tratamiento es con estabilización, ABCDE, descontaminación gastrointestinal y el uso de naloxona para revertir el efecto de los opiáceos, ¿no? Esto está tan descrito que incluso en los algoritmos de soporte vital básico, es decir, de RCP básico, se menciona valorar el uso de naloxona prontamente si se ha sospechado una ingesta de opiáceos, porque esta podría ser una causa de paro cardiorrespiratorio. Los hidrocarburos ya son otro grupo de tóxicos que en realidad son un grupo amplio, tienen bastantes componentes con distintas características que pueden ser absorbidos principalmente por vía inhalatoria, pero también por vía digestiva o cutánea, ¿no? Entre ellos los destilados de petróleo están bien descritos que pueden generar una neumonitis química y asociarse a letargia, alteración de la conciencia, vómitos, dolor y distensión abdominal, ¿no? Entonces, en estos pacientes que han sido expuestos a un destilado de petróleo, tendré que buscar si el paciente es asintomático y su radiografía de tórax es normal, lo observaré unas 6 horas y si no hay mayor alteración, le daré de alta. Pero debo valorar si es que el paciente está afectado, la necesidad de manejo pronto de la vía aérea, intubarlo y realizar un lavado gástrico, siempre considerando los tiempos de la exposición. Muy importante retirar la ropa y lavar al paciente para hacer una adecuada descontaminación cutánea. Entre hidrocarburos, otro que debemos tener en cuenta es la anilina, que característicamente va a producir un cuadro de metahemoglobinemia. Y en estos casos la indicación del uso de azul de metileno como antídoto sí estaría presente, ¿no? Y por otro lado los tetracloruros que pueden generar cuadros de intoxicación donde la acetilcisteína va a ser una alternativa para el tratamiento de estos pacientes. Muy bien, un último caso que es el caso de un adolescente de 15 años que se ingirió un blister completo de paracetamol hace 30 minutos, ¿no? En la evaluación inicial el paciente está despierto, relacionado, no hay dificultad respiratoria, sonrosado. Y entonces tenemos un triángulo de evaluación pediátrica que está estable, ¿no? Y esto es algo muy importante con algunas ingestas, sobre todo de medicamentos, que puede el paciente haber ingerido una dosis tóxica, pero al momento que llega la atención se encuentra estable, no aparenta gravedad, pero la gravedad se puede manifestar posteriormente, ¿no? Entonces, paciente pesaba 40 kilos, tuvo una discusión con la mamá y entró a su cuarto e ingirió las pastillas, ¿no? Un gesto suicida, no ha vomitado, no ha presentado ningún otro síntoma, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? ¿Cuál es el problema con el paracetamol? ¿No? Como mencionábamos, es un fármaco muy seguro de usar, pero cuando ya nos pasamos de las dosis terapéuticas y nos vamos a las dosis tóxicas, lo que vamos a hacer es una variación en sus vías metabólicas que van a llevar a la producción de una necrosis del hígado, ¿no? Entonces, vamos a tener fases de la intoxicación por paracetamol. Primero, en un primer momento, el paciente puede estar asintomático las primeras 24 horas o presentar algunos síntomas leves gastrointestinales como náuseas, vómitos. Y posteriormente vamos a empezar a presentar una hepatopatía que va a ir progresando y haciendo que el paciente vaya entrando en un cuadro posterior de coagulopatía ictericia, terminando en un coma hepático con una falla hepática
requiriendo incluso trasplante, ¿no? Y esto se va a dar a lo largo del tiempo, ¿no? Se han descrito estas 4 fases. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que el grado de toxicidad se va a dar dependiendo de la dosis plasmática o de la concentración plasmática que se alcance de paracetamol. Por eso existe este normograma, el normograma de Ron-McMatthew, que justamente nos va a indicar a partir de las 4 horas, que es el momento en el que yo debería hacer mi dosaje de paracetamol, yo voy a valorar qué nivel plasmático tiene de paracetamol, y si es que está por encima de estas líneas, está en un rango de toxicidad hepática, y si está por debajo de esta, está en un rango de no toxicidad hepática, ¿no? Y con eso voy a tener mis algoritmos. Entonces, cuando es una ingesta aguda, es decir, se ingirió toda la dosis junta, lo primero es determinar cuánto ingirió. Si es que la dosis que ingirió es no tóxica, yo simplemente le voy a dar de alta a este paciente, ¿no? Y que observe en casa cualquier signo de alarma, ¿no? Si es que la dosis que ingirió sí está en rango tóxico, yo voy a tener que ver el tiempo que ha pasado desde la ingesta. Cuando es menos de 4 horas, voy a hacer descontaminación, es decir, carbón activado si es menos de 12 horas, y lo observaré. Y a las 4 horas tomo mi dosaje de nivel sanguíneo de paracetamol y función hepática, renal, todos los datos analíticos, recién a las 4 horas de la ingesta, ¿no? Si es que el paciente llega y ya pasaron 4 horas, entonces le tomaré los exámenes inmediatamente. Ya no haré descontaminación porque ya pasó mucho tiempo, y simplemente haré los exámenes y evaluaré con esto. Si es que han pasado ya 8 horas de la ingesta, debo de iniciar la administración de acetilcisteína y a la par tomaré los valores. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque a partir de las 8 horas ya empieza a disminuir el efecto que podría tener la acetilcisteína para contrarrestar la intoxicación por paracetamol. Si han pasado más de 24 horas, igual, comenzaré ya la acetilcisteína. En este caso ya el dosar los niveles no me va a ayudar mucho porque el normograma solo llega hasta las 24 horas. Y por lo tanto lo que voy a valorar es si es que hay síntomas o si es que hay signos de daño hepático en la analítica, ¿no? Y con eso vamos a valorar si detenemos la acetilcisteína o no. Y en todo caso, una vez que completemos el tratamiento con acetilcisteína, veremos cómo ha sido la respuesta. Si es que el paciente ya está estable, los niveles de paracetamol han bajado y no hay signos de hepatopatía, podré darle de alta, y en cambio si no, continuaré con la acetilcisteína y veré dónde trasladar al paciente en un centro donde se pueda hacer un trasplante hepático. Cuando la ingesta ha sido de dosis fraccionadas, otra vez veré si es que la dosis ha alcanzado un rango tóxico. Si es que no ha alcanzado el rango tóxico, le doy de alta. Si es que sí ha alcanzado el rango tóxico, voy a ver si hay síntomas. Si es que hay síntomas o hay alteración de la analítica, le voy a dar tratamiento con acetilcisteína, ¿no? En este caso no me sirve el dosar paracetamol porque las dosis han sido fraccionadas, ¿no? Acá están los esquemas de tratamiento con acetilcisteína, que puede ser por vía endovenosa idealmente, pero como alternativa se puede dar acetilcisteína por vía oral, que es mucho más disponible en el mercado, ¿no? 140 miligramos por kilo en una dosis de carga por vía oral, y luego 17 dosis de 70 miligramos por kilo cada 4 horas. Si dispongo de endovenoso, la dosis es de 150 miligramos por kilo en 1 hora, 50 miligramos por kilo en 4 horas y luego 100 miligramos por kilo en las siguientes 16 horas. Acá lo que sí se diferencia es el volumen en el cual yo voy a diluir de acuerdo al peso de mi paciente. Muy bien, en lo que es metales, solo unos datos importantes. Mercurio va a producir mucha neurotoxicidad retardada, puede ser alteración de la marcha, del habla, incoordinación de manos, temblores, convulsiones, disminución del sensorio, alteración del campo visual, gusto y audición. Hay que tener en cuenta de que la intoxicación por mercurio, el mercurio puede atravesar la placenta y afectar el sistema nervioso central del feto. Y el mercurio elemental va a adquirirse sobre todo por vía inhalatoria, ¿no?
y va a generar dificultad respiratoria, edema pulmonar y neumonitis, ¿no? Es importante que si yo sospecho intoxicación por mercurio, haga mi dosaje de mercurio en sangre, y de acuerdo a eso es que yo voy a tomar, puedo hacerlo en sangre o en orina, y de acuerdo a los valores es donde yo voy a tomar la decisión de utilizar quelantes o no, ¿no? Siempre vigilando de controlar la exposición y evitar mayor absorción de haber sido una ingesta aguda. Perdón. Los quelantes que pueden utilizarse en caso de intoxicación por mercurio son el ácido dimercaptosuccínico y el dimercaprol, que es el VAL. En plomo, de forma similar, esto está presente en combustibles, en pinturas y puede estar presente en tierras contaminadas. Normalmente podríamos encontrar un dosaje de menos de 10 microgramos por decilitro de plomo en sangre. Cuando hay una intoxicación aguda se da una encefalopatía que puede cursar con vómitos, ataxia, convulsiones, alteración de la conciencia e incluso llevar al coma con una mortalidad del 25%. Puede producirse insuficiencia renal aguda o un choque hipovolémico debido a las pérdidas gastrointestinales. Y en casos de intoxicación crónica por plomo, básicamente se dan afectaciones del rango cognitivo, un coeficiente intelectual bajo, presencia de déficit de atención, alteraciones del comportamiento, pero también pueden darse síntomas gastrointestinales inespecíficos, ¿no? En este caso vamos a valorar también los niveles de plomo en sangre para tomar decisiones, y es normalmente con un nivel más de 45 donde sí o sí ya debo de iniciar el uso de quelantes, ¿no? Que también voy a utilizar el DMSA como quelante, ¿no? Y en niveles más de 70 con mucha más razón debo de utilizar terapia de quelación. Los niveles de 20 a 44 son un nivel muy umbral, va a depender de la sintomatología y de los datos clínicos que tenga el paciente. Y si es por debajo de 20, solo hay que hacer un control de la exposición y no necesito dar otro tratamiento, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenía para compartirles en lo que corresponde a intoxicaciones. Es un tema bastante amplio. Recordar lo que les digo de que inicialmente en el manejo de un niño intoxicado no me voy a enfocar a identificar de inicio el tóxico para buscar el antídoto, sino lo que debo de hacer es estabilizar a mi paciente siguiendo mi secuencia de A, B, C, D, E y solucionando los problemas que tenga en ese momento, ¿no? No olvidarse de los métodos de descontaminación y los tiempos que se tienen para realizarlos, y de siempre yo como personal de salud protegerme para no no exponerme innecesariamente a un tóxico en estos casos.